Hola, mi nombre es Héctor González. Yo soy licenciado en Letras, egresado de la UCB, soy corrector de estilo y editor. En este taller vamos a hablar de la introducción a la elaboración del libro electrónico. Esto lo buscamos como una alternativa a los altos costos que representa el libro impreso. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre la historia del libro y sobre la elaboración del propio libro digital. ¿Por qué? Porque la elaboración del libro electrónico también es una acción política. Entonces no se trata solamente de guardar un archivo y colocarlo en internet. Se trata de hacerlo con un sentido y con un criterio. Entonces, para eso vamos primero a pensar en qué es el libro. Se nos viene a la mente el libro como lo define la Real Academia, que es un montón de hojas, un conjunto de hojas, encuadernado entre dos tapas. Pero ella también dice que este libro puede aparecer impreso o en otro soporte. Entonces ahí vamos pensando ya cómo empieza a abrirse el abanico, que ya no es solamente el libro en papel. Entonces, bueno, una breve historia del libro se remontaría a 6.000 años antes de Cristo, con representaciones pictóricas en las cavernas. 4.500 años después aparece el alfabeto de caracteres cuneiformes de las tablillas de los fenicios. Civilizaciones posteriores usaron nuevos soportes para plasmar mensajes, como los chinos en seda, los griegos y los semitas en conchas y trozos de cerámica. Apareció el papiro, el pergamino, la celulosa, entre otros. Esto se hizo porque el ser humano buscó soportes para plasmar la información, difundirla y conservarla. Prueba de esto, por ejemplo, es la aparición de la Biblioteca de Alejandría, aproximadamente en el año 300 a.C. Roberto Ruiz Zavala, en el libro y sus orillas, explica en la orilla tipográfica que ese es el paso. Esa historia es lo que dio el paso de la impresión en madera de los xilógrafos hasta el plomo de la imprenta de Gutenberg, hasta llegar a las impresiones láser que tenemos hoy en día. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de qué es el libro electrónico. O sea, ya saltamos toda la breve historia del libro, ahora vamos a ver qué es el libro electrónico. Ok, un libro electrónico es un contenido digital diseñado con el propósito de ser consumido por lectores en aparatos especiales destinados para tal fin. Al libro electrónico también se le conoce con el nombre de ebook. Importante, el contenido digital es un archivo intangible que se almacena en la memoria de un dispositivo electrónico, y es a través de este dispositivo que se puede consultar el contenido. Su nombre viene del latín digitus, que significa dedo. El diccionario Oxford define digital a aquella máquina a la que se le suministra información a través de los dedos, como por ejemplo el código binario, que todo el contenido se almacenaba y se codificaba en una serie de números 1 y 0. ¿Cómo se lee el libro electrónico? A través de dispositivos electrónicos capaces de reproducir el archivo digital. Actualmente estos dispositivos son computadoras, smartphones, tablets o los e-readers. El libro electrónico puede ser también un audiolibro, los e-comics y los libros virtuales. Ok, ahora una breve historia del libro electrónico. Bueno, el libro electrónico se remonta a 1971 con la aparición del proyecto Gutenberg, que era un proyecto de hacer un repositorio de libros en formatos no impresos. En 1981 aparece un primer libro digital que era un diccionario electrónico editado por Random House, pero no era para comercializarlo, era algo que ellos tenían para consumo propio. En 1993 aparece un registro, aparece el primer programa de registro de libros digitales.
En 1995 Amazon empieza a vender libros a través de internet. Amazon, bueno, fue una plataforma que empezó vendiendo libros. Para 1996 el proyecto Gutenberg ya había digitalizado más de 1000 libros. Todos estos libros se digitalizaron porque tenían el copyright libre, no tenían derechos de autor porque ya eran libros antiguos, estaban haciendo un repositorio histórico sobre todo sobre el libro en general. Bueno, en el año 2000 Stephen King vende una novela en formato digital y 500.000 copias se vendieron en 48 horas. Random House en 2002 empieza a vender versiones electrónicas de sus libros. Amazon compra Moby Pocket. Sony en el 2006 lanza el Sony Reader con tinta electrónica. En 2007 Amazon lanza el Kindle. El Kindle reproduce solo archivos que son de extensión móvil, por eso Moby Pocket, de ahí viene el nombre. Adobe en 2008 y Sony hacen compatibles sus tecnologías con los libros electrónicos. Aparece en 2009 un primer lector táctil con Wi-Fi. En 2010 aparece el iPad y Kindle sacan nuevos dispositivos. Y en 2011 aparecen nuevos dispositivos de Kindle nuevamente y aparece la tinta a color, la tinta electrónica a color. ¿Qué ventajas nos ofrece el libro electrónico? Pues la posibilidad de enriquecimiento del texto con contenido multimedia, anotaciones y comentarios al margen que se pueden eliminar y no dañan el archivo, y la cercanía entre escritores y lectores, una integración en las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp. Bueno, aquí podemos ver que en el libro electrónico se pueden hacer anotaciones, se pueden resaltar, y hay otras opciones también de búsqueda de términos. Por ejemplo, si aparecen palabras en otro idioma, desde allí la podemos buscar en internet, todo lo que queramos desde el propio libro. En el aspecto físico, ¿qué ventajas nos trae? Bueno, la portabilidad y el almacenamiento. Es más económica la estructura de costos porque no hay gasto de papel y tinta. Al eliminar la imprenta, el libro se publica más rápidamente y se reducen los costos de distribución. Ahora vamos a hablar de los formatos digitales. Entonces, ¿qué es un formato digital? El formato es una norma para la maquetación digital. Hacen posible que los libros puedan ser o no puedan ser leídos por distintos programas y dispositivos. Existe un gran conjunto de formatos. Generalmente los formatos se basan en un esquema de marcaje de etiquetas, XML, eso tiene que ver con el lenguaje de programación de las páginas web, y en esos formatos se distinguen dos clasificaciones: los libres y propietarios y los genéricos y nativos. Bueno, tenemos primero el formato PDF, que es el formato más extendido y el que quizás probablemente más utilicemos. Entonces, el formato PDF significa Portable Document Format, que fue desarrollado por Adobe Systems. Fue en un principio hecho para documentos que eran susceptibles a la impresión. Representan bien el color para la impresión también, y por eso es el formato utilizado en diagramación cuando el libro se manda a la imprenta. Hay que mandar el PDF para que se vea, se aprecie bien toda la calidad del libro. Es el formato más extendido de todos, permite firma y cifrado del documento, no utiliza lenguaje de programación XML, y hay algo muy importante a considerar con el PDF. Mucha gente no considera el PDF como un libro electrónico. Entonces, en algunos ámbitos puede ser polémico hablar del PDF como un libro electrónico porque le hace falta la manejabilidad que tiene un archivo EPUB, por ejemplo. Ya vamos a ver por qué. También existió el formato Fiction Book, que es un formato, sí es basado en programación XML.
es soportado por muchos lectores, sobre todo el Papyrus y el Netronics. Tiene conversión para otros tipos de formatos. No especifica la representación del documento, sino su estructura. Tiene etiquetas especiales, por ejemplo, Epigraph y Poem, que es para ya darle formato a los versos y a los epígrafes. Y tiene metadatos presentes en el archivo y tiene imágenes almacenadas en base 64. Y bueno, ahora vamos a hablar del EPUB, que es el formato más famoso del libro electrónico. EPUB significa Electronic Publication y es un fichero zip que tiene por lo menos 3 lenguajes XML. Por ejemplo, pueden ser el OPS, el OPF, OPF, OCS o EBPS. Estos son nombres que suenan muy extraños, pero son propios del lenguaje informático. Esto no pensemos que esto es algo muy difícil, es simplemente lenguaje para realizar páginas web. El formato PUB no es adecuado para libros que no tengan texto, sino que sean solo imágenes, como por ejemplo el cómic. Es un formato muy incómodo para leer un cómic, porque en el formato EPUB el texto se amolda y se adapta a las pantallas del dispositivo táctil o móvil. Por ejemplo, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el interlineado, podemos cambiar el tamaño. Entonces todas esas opciones, nosotros, el lector es el que la maneja. Entonces si tenemos un cómic o tenemos imágenes, no podemos aplicar ese mismo criterio para eso. El formato PUB es el formato estándar en la industria digital y no está sujeto a ningún interés empresarial y evita el monopolio. Y aquí es donde está la desventaja del libro electrónico, porque al burlar el mercado, entonces no se generan ganancias con el libro electrónico, porque es muy fácil reproducirlo, es muy fácil pasarlo de una persona a otra. Entonces ahí la editorial no gana, porque no es como vender el libro. Entonces aquí volvemos a los conceptos que dije en un principio, que la importancia de un libro, la importancia del libro y el hombre, cuando el hombre, la humanidad buscó plasmar información en un soporte, lo hizo para difundirla y para que perdure en el tiempo. Entonces, con el EPUB podemos difundir la información, es un soporte y también la puede perdurar en el tiempo como un archivo. El problema es que no se comercializa. Y no hablo de que el problema sea piratería, porque es que nadie se lucra con esto. Esto es para difusión de información. Cuando pensemos en el libro electrónico, pensemos en difusión, no es un negocio. También tenemos otro formato, que son el DJBook, el Lit, el Mobi, que es el del Kindle, que es el dispositivo de Amazon, y tenemos el OEB, que también es un formato XML, pero mucho menos utilizado. Bueno, como dispositivos para poder leer los libros electrónicos, tenemos a las computadoras. La variedad, la ventaja con las computadoras es que ofrecen variedad en productos, en potencia, rendimiento, precio. Son dispositivos generalistas, es decir, sirven para muchas cosas, ofrecen gran calidad de imagen, se actualizan fácilmente, se mantienen, son fáciles de mantener, se puede transportar en el caso de las computadoras portátiles o laptops. Y el uso de la pantalla retroiluminada provoca que las baterías duren menos y la pantalla también cansa los ojos. Entonces, en contraparte tenemos, por ejemplo, los e-readers, que ya les había nombrado anteriormente, y ellos son los dispositivos electrónicos diseñados especialmente para la lectura de libros en formatos digitales. Solamente se puede leer libros en formato digital con ellos. Entonces, su principal característica
es el uso de pantallas con tecnología de tinta electrónica. Entonces, sin embargo, hay algunos e-readers que le han agregado nuevas funciones, como por ejemplo reproductores de sonido, tienen un navegador, tienen conexiones Wi-Fi, entre otras cosas. Entonces, pero ¿qué es la tinta electrónica? Que ya lo he nombrado en un par de ocasiones. Pues es una tecnología que permite la fabricación de pantallas planas, flexibles y livianas que no son retroiluminadas. Entonces no se necesita tanta energía para que se mantenga el contenido. Entonces las baterías pueden durar muchísimo más. Es más ligero que una tablet y no cansa la vista. Esto es lo más cercano a la experiencia de leer en papel. Actualmente solo se consiguen en blanco y negro, porque la tinta electrónica a color todavía no está desarrollada como para que pueda ser comercializada. Lo malo es que tienen poca resolución para imágenes y videos, y depende de los dispositivos y los formatos, es decir, no podemos ver cualquier cosa allí, o sea, son solamente los formatos digitales para libros electrónicos. Entonces, bueno, aquí en este pequeño diagrama podemos ver más o menos cómo funciona la tinta electrónica. Son unas pequeñas esferas que tienen allí cargas negativas y positivas que son blancas y negras. Entonces, cuando la pantalla activa las cargas, entonces ellas suben o bajan. Entonces es lo que nosotros podemos ver. El ojo aprecia cuando las cargas positivas están arriba y las negativas abajo. Las negativas son las claras y las positivas las negras. El otro dispositivo que está muy difundido para leer libros electrónicos son los smartphones. Ellos disponen de aplicaciones que permiten la lectura de e-books. Tienen muchas funciones. Tienen pantallas retroiluminadas de entre 3 y 5 pulgadas y tienen un gran auge como lector de libros electrónicos. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque si estamos hablando de que estamos en una coyuntura económica donde cada vez es más difícil adquirir libros y producirlos, entonces el usuario o el lector tiene que tomar en cuenta qué dispositivo le va a funcionar mejor. No solamente para las funciones que él quiera en un dispositivo, sino también cuál es más accesible para su bolsillo, porque sería lo ideal utilizar un e-reader que no nos cansa la vista y es un dispositivo especialmente diseñado para el libro. Pero si no disponemos de un gran presupuesto, podemos entonces utilizar un smartphone que tiene muchas más funciones y podemos leer libros ahí. En 2010 aparece el iPad, libros con Android. Por ejemplo, con esta fotografía podemos apreciar la diferencia de la luz en una pantalla de smartphone y en una pantalla de e-reader. Yo sé que se ve un poco pequeño, pero es una prueba que podemos hacer incluso en nuestra casa. Y vemos cómo la luz se refleja mejor en una pantalla de teléfono que en un e-reader, y por eso nos cansa más la vista. Ok, ¿cómo crear un archivo en formato EPUB? Para eso vamos a ver la estructura, vamos a ver qué son los lenguajes HTML5 y CS3 y el diseño y el formato. Ok, la estructura de un libro electrónico. Primero tenemos que saber que es un formato libre y abierto y que tiene estándares web, es decir, su estructura va a ser igual a la estructura de una página web. Como les dije, el archivo EPUB es un fichero, sí, que en su interior contiene al menos 3 archivos de diferentes lenguajes. Entonces, en la estructura, por ejemplo, aquí vemos que tiene XHTML, tiene estilos, imágenes y tiene lenguaje OPF y además NCX. Y esto es el programa Sigma, y ya vamos a hablar del programa Sigma. El HTML5 y el CS6. Entonces, el HTML5 es la quinta versión del lenguaje básico de una página web. Tiene ventajas como, por ejemplo, el uso de ciertas etiquetas que mejoran la apariencia del texto. Tiene mejoras en los formularios,
tiene visores para fórmulas matemáticas, y por su parte el CSS es un lenguaje de diseño gráfico que permite definir y crear la presentación de documentos estructurados escritos en un lenguaje marcado. Entonces es muy utilizado para establecer el diseño visual de los documentos web e interfaces de usuario escritas en el lenguaje HTML. Entonces, y ahora tenemos el diseño y el formato. El diseño y la maquetación de los libros electrónicos es diferente a la del libro tradicional, porque hay que considerar las características muy variadas de los dispositivos que se utilizan para leer. En un PDF o en un formato de libro normal no podemos aplicar los cambios que utilizamos para el libro EPUB en un teléfono o en un e-reader, por ejemplo. No podemos cambiar el tamaño de la letra, no podemos cambiar el interlineado, no podemos seleccionar si lo queremos multiplicado o no. Incluso el color del papel también lo podemos cambiar en un libro EPUB. En cambio, el formato PDF no lo podemos modificar. El formato PDF queda de esa manera. Entonces, por eso, al momento de diseñar un libro EPUB, no podemos pensar en el tipo de letra, no podemos pensar tampoco en el tipo de papel, ni nada de eso, porque ya eso queda a la preferencia del lector o del usuario. Entonces, las herramientas que vamos a necesitar para generar un archivo EPUB son el OpenOffice, el LibreOffice, un plugin que se llama Writer to EPUB, el programa Sigil, o el Calibre, o el Adobe InDesign. El OpenOffice y el LibreOffice son suites de herramientas ofimáticas, pero de software libre. Son gratis y no hay que pagar licencia. El procesador de texto de ambas compañías lleva por nombre el Writer. El de Microsoft ya sabemos que es el Word, aquí es el Writer. Y deben tener instalado un plugin o el complemento llamado Writer to EPUB, que es el que genera el archivo EPUB. Entonces, es muy importante cuando vayamos a hacer un libro electrónico, cuando estemos en el procesador de texto de OpenOffice o de LibreOffice, aplicarle los estilos al texto. Entonces abrimos la paleta de estilos y ponemos los títulos, el párrafo normal, todo lo tenemos que definir, el tipo de letra, el interlineado, si lo queremos en negrita, en cursiva el título, todo debemos señalarlo con la paleta de estilos. Entonces, ya una vez que hacemos eso, abrimos el libro, el archivo, en el programa Sigil, que es un programa de software libre de edición para libros electrónicos en formato EPUB. Es un programa muy práctico de utilizar, que permite al desarrollador en este caso nosotros, cuando vayamos a realizar el libro electrónico, poder ir viendo el resultado de lo que vamos haciendo junto con el lenguaje HTML. Ya lo vamos a ver aquí. Además, permite editar directamente un archivo EPUB. Podemos modificar los metadatos y está disponible en varias plataformas. Entonces, aquí tenemos una pequeña vista de cómo se ve el programa así. Aquí tenemos el texto, aquí tenemos todas las partes que componen el libro, todo el lenguaje HTML y los demás lenguajes informáticos. Aquí tenemos el índice que se va marcando directamente, por eso es muy importante que le apliquemos los estilos, porque además el índice es interactivo. Cuando nosotros abrimos un archivo EPUB en nuestro lector, podemos ver el índice y al tocar un título podemos remitirnos directamente a esa página. Y aquí arriba hay dos botones muy importantes para poder manejar tanto el lenguaje HTML como lo que vamos a leer. Entonces, en el explorador del libro tenemos, como les dije, todo lo que son todos los lenguajes informáticos de los que está compuesto el libro. Y aquí arriba están los botones de vista del libro
y de vista de código. Y allí vamos a ir alternando los dos lenguajes. Así es como se ve la vista de código. Aquí está el código HTML, como pueden ver, aquí se ven todas las etiquetas que compone el libro y el propio lenguaje de las páginas web. Luego de grabar el libro y de guardarlo en el sitio, tenemos que tomar el archivo y subirlo a un validador web. El validador web se puede conseguir googleando, abrimos la página, en la página nos pide que subamos el archivo y lo subimos. Cuando aparece este mensaje de que fue un éxito y es que el libro no tiene ningún problema, el archivo se puede abrir en cualquier lector y no van a salir letras por encima, una página no va a quedar en blanco, podemos leerlo de manera fluida sin ningún problema. Y cuando da un error, el mismo programa dice dónde está ubicado el error, entonces ahí tenemos que abrir nuestro sigil, buscar el lenguaje HTML, ubicar el error, solventarlo y después volver a validarlo para comprobar que ya haya quedado en orden todo el libro. Otro programa que podemos utilizar para realizar libros electrónicos es el Calibre, que es un gestor y organizador de libros electrónicos libres. En realidad el Calibre es una biblioteca con la que nosotros podemos tener en la computadora todos los archivos de libros electrónicos y gestionarlos allí, y además podemos editarlos. Permite convertir entre diversos formatos y trabajan con muchos de los dispositivos que hay en el mercado. También permite gestionar libros, etiquetas, metadatos de los libros y la sincronización con los libros. Por eso les dije que es un archivo que podemos editar en el mismo Calibre. También permite utilizar fuentes RSS de varios sitios web y para generar libros en formato EPUB. Es decir, él también trabaja con libros, con lenguaje de programación de páginas web. Y también, que es algo muy importante, ofrece un servidor web para poder acceder a una biblioteca desde cualquier navegador y poder descargar libros desde allí. Entonces, así es más o menos como se ve el Calibre. Tenemos aquí el lenguaje HTML y aquí tenemos cómo va quedando el libro, cómo lo podemos leer. Con subtítulos, tenemos aquí una letra capitular. Todo esto está señalado en etiquetas HTML y aquí está la estructura del libro, del archivo. Y bueno, finalmente tenemos el Adobe InDesign, que es una herramienta creada por Adobe System. Es muy extendida en la creación de maquetas y para diagramar libros. Allí se hacen los PDF que se van a mandar a la imprenta. Desde la versión CS2 ya podemos exportar el lenguaje HTML, que es el primer paso para poder crear un EPUB. El cambio de la maquetación y exportación a PDF. Podemos hacer la integración con Flash y Adobe Digital, que son herramientas de Adobe. Pero solo podemos exportar a EPUB y PDF, entonces necesitaremos otras herramientas para manejar otro formato. Pero normalmente no tendríamos problema porque el EPUB y el PDF son los archivos que están más extendidos. Entonces, bueno, los pasos para realizar un libro electrónico con InDesign serían los siguientes. Tenemos el archivo abierto con el InDesign, lo exportamos a EPUB, luego lo probamos en un dispositivo, lo validamos y ya tenemos el archivo listo. Bueno, y con eso concluimos. Espero que les haya sido de su agrado y que los invito a indagar más sobre el tema, sobre la elaboración del libro digital y también a visitar el contenido que les ofrece el canal de la FILBEN, del CENAL, para poder también revisar más contenido sobre el libro y sobre la producción literaria en la actualidad en Venezuela. Cuando realizamos un libro electrónico o en formato digital, todavía no es un libro 100% completo, porque para eso necesitamos el aspecto legal del libro. Entonces, para eso, bueno, tenemos aquí como invitada a Ángela Negrín Hurtado,
que es la gerente de la Agencia Venezolana del ISBN, del Centro Nacional del Libro, ente adscrito al Ministerio de Cultura. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de lo que es el ISBN, esos 13 dígitos que están escondiditos, pero que son visibles. Porque muchas personas saben que son 13 dígitos, pero no los conocen. Entonces la idea de este taller es empezar a divulgar lo que es el ISBN y captar todas las publicaciones, tanto impresas como electrónicas. Por instrucciones del presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, empezamos a divulgar, a hacer una campaña más publicitaria sobre lo del ISBN, aquí mismo en el Senado, en otros espacios, Filben, para que la gente conozca realmente lo que significa el ISBN. Okay. ¿Qué es el ISBN? El ISBN es un número único de identificación para libros. Es un número que no se repite. Cada título debe tener un ISBN diferente. El ISBN está asociado a la Agencia Internacional del ISBN, que está en Londres, la sede principal. Otro aspecto del ISBN es para qué sirve, para qué se usa. Se usa para su distribución, para su comercialización, para su identificación de cada título, por la editorial o el autor independiente. Y con el ISBN arrojamos el código de barras, lo que lo tenemos de una vez aquí. Es el mismo código de barra que pasan por el lector cuando lo vamos a comprar. Es el que te identifica, por eso que se utiliza para la distribución. Entonces, voy a explicar las partes del ISBN, que fue lo que te expliqué. La gente lo ve, quiere un ISBN y corriendo, pero no sabe qué significa cada parte de los 13 dígitos que constan. Tenemos el 978, que es el código de barras. Esta fue una asociación entre la Agencia Internacional del ISBN y lo que es la EAN, que ahora se llama GS1 de Venezuela, GS1. En Venezuela también tenemos una asociación. Entonces esa asociación realizó estos 13 dígitos para que estuviera asociado. Entonces queremos decir 978, código de barras. 980, en este caso identifica el país. Cualquier libro que ustedes vean por allí, que producción venezolana, tiene que tener el 980. En este caso, el 14 es de la editorial El Perro y la Rana. Este grupo que está aquí, que por ejemplo es el correlativo del título, de este prefijo. Y el último dígito es el dígito de comprobación que hace el sistema. Fíjate lo siguiente. 1, 2, 3. El tercer grupo, él identifica en el país, se da 4 dígitos, 3 dígitos y 2 dígitos. 4 dígitos, cuando usted vea 4 dígitos, es una editorial pequeña que está empezando. Cuando vean 3 dígitos, una editorial promedio. Cuando vean 2 dígitos, es una editorial que produce muchos títulos. Esto varía. 4, 3 y 2. No sé si quieres hacerme algunas preguntas. Sí, por supuesto. Mira, si yo no soy una editorial, ¿puedo obtener un ISBN de todas formas? Sí. Hay 2 maneras para solicitar el ISBN. Tenemos autor-editor, persona natural, y editorial. Editorial privada, públicas, instituciones públicas, privadas. Son las 2 maneras de hacer la solicitud de un ISBN. Autor-editor y editorial. Pero tengo que sacar eso necesariamente, o sea, ¿por qué lo debo usar? Como te comenté anteriormente, es para identificar el título. Prácticamente, si tú no tienes un ISBN, si el libro
en la hoja de crédito tiene que estar el depósito legal, que es obligatorio, porque ello resguarda la memoria del país, y el ISBN. Sí, el ISBN, como te comenté anteriormente, sirve para muchas cosas. Sirve para el inventario, la distribución, la comercialización, y que existe el libro. Porque tú puedes hacer un libro y si no tiene depósito legal y no tiene ISBN es como no existiera. ¿Y quién asigna esos elementos de agente editor del ISBN? Como lo comenté también, la Agencia Internacional del ISBN, que queda en Londres, Inglaterra. Nosotros, cada país está asociado y paga una membresía. ¿Y es necesario cambiar el ISBN cuando se produce un cambio de precio? No, el precio no está asociado al número del ISBN. ¿Y cuando se produce un cambio de formato? Fíjate lo siguiente, tenemos el formato digital y el formato impreso. En el caso, si vamos a sacar cualquiera de esos formatos, debe llevar un ISBN distinto. Si yo hago un libro impreso, tiene un ISBN. Si yo hago un libro digital, tiene otro ISBN. Por lo tanto, debe estar identificado los dos, con ISBN diferentes. Mira, y por ejemplo, si estoy revisando un libro y le hago cambios a la edición, ¿necesito un nuevo ISBN? Fíjate lo siguiente, es una buena pregunta. Si yo hago un libro, el libro tiene que estar, si tengo un ISBN, ya decía que esa producción es el mismo, pero si le hacemos cambios sustanciales al libro, cambio de portada, le agregas capítulos, es otro libro. O le quito. Es otro título. Perdón, es el mismo, perdón, me equivoqué. Es el mismo libro, pero lleva otro ISBN. ¿Por qué? Porque es otra edición revisada, una edición revisada. Y, por ejemplo, necesito un nuevo ISBN si reimprimo el libro, le cambio el título, le hago una variación. Fíjate, es reimprimir. Si es reimprimir, lleva el mismo ISBN, el mismo, no puedes tocarlo. Como te comenté, si agregas otro tema o haces cambio, ese es otro ISBN, porque es una edición revisada. Mira, y por ejemplo, si voy a publicar un libro en idioma extranjero, ahorita que estamos tanto con las publicaciones electrónicas y que muchos autores están buscando otros países para publicar, ¿debería contar con un ISBN del país si, por ejemplo, el país tiene otro idioma? No. El ISBN se lo otorga al país de edición. Escúchese bien, porque muchas personas, si yo imprimo el libro en Colombia, es la impresión del libro, pero lleva ISBN venezolano, porque la producción es venezolana, o viceversa. Entonces hay que tener ahora mucho cuidado, se está publicando muchos libros y con el tema digital, pero el ISBN es del país donde se produce el libro, donde se edita el libro, que no tiene nada que ver con la impresión. Okay. Es más o menos como los libros de Amazon. Entonces le otorgamos el ISBN nacional para que se comercialice por allá. Sí, aunque Amazon tiene su propio sistema de ISBN, pero yo siempre les recomiendo a los autores y autoras venezolanos que hagan el ISBN en el país. Y de verdad que muchos lo hacen, solicitan el ISBN y después suben su libro en Amazon. Mira, ¿y cómo se asignan los ISBN a las obras en varios formatos o volúmenes, por ejemplo? Ok, este es un tema muy interesante, perdón. ¿Por qué? Porque te voy a explicar así con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la obra completa de Bolívar. Esa obra completa tiene 3 tomos. Esta obra pertenece a la obra completa, porque tiene continuidad. Esto lleva ISBN, 2 ISBN cada libro. Por ejemplo, el ISBN de la obra completa lo lleva cada volumen. Y cada volumen lleva su ISBN propio. Para identificar, tú identificas la obra completa con su volumen 1. El volumen 2 con su obra completa con su volumen 2, con su número de ISBN, igual el 3.
Mira, y por ejemplo, ahora que hablas de las publicaciones en serie, si hago una publicación en serie, ¿necesito un ISBN o un ISSN? No. El ISBN no se le asigna a publicaciones periódicas. Las revistas. El ISSN son para publicaciones seriadas. Por eso que el ISBN es un número normalizado para libros y el ISSN es un número normalizado para publicaciones seriadas. Por ejemplo, una revista lleva ISSN y la gente lo confunde con el ISBN. El ISSN y el depósito legal lo asigna a la Biblioteca Nacional. Depósito legal. Mira, y por ejemplo, los diferentes formatos de una publicación electrónica, si el libro es PDF, EPUB o está en lenguaje HTML, ¿requiere su propio ISBN? Sí, cada uno lleva su ISBN distinto. ¿Y se le debe asignar un ISBN, por ejemplo, a un catálogo de una subasta o a los catálogos de exposiciones o de editoriales? No. Por ejemplo, los catálogos de subasta no llevan ISBN. Los almanaques no llevan ISBN. Porque son materiales temporales. Por ejemplo, tú haces un calendario, lo pones en la pared y eso ya cuando termina el año lo desechan, pues, es temporal. En cambio, el otro formato, los catálogos de exposiciones, si lleva otro ISBN, es un material, hay imágenes, hay textos, es diferente. Ese sí lleva el ISBN. Mira, y por ejemplo, ¿qué ocurre si se han usado todos los números del identificador de ISBN? Por ejemplo, como te comenté, sabes que cada identificador es 4, 3, 2. Si, por ejemplo, uno de 2 dígitos, tiene que publicar bastante para que te le termine. Son como 900, como más de un montón de dígitos, de títulos. Por ejemplo, el de 4 dígitos son 99 títulos. Hay que una editorial pequeña, para hacer 99 títulos, bueno, lo sabemos, ¿no? Que no es fácil. Que no es fácil publicar 99 títulos. No es igual como el perro y la rana, que tiene 2 dígitos, porque publica mucho. O la propia Universidad Central de Venezuela, cuando publica mucho. Ellos tienen también 2 dígitos. Monteávila Editores también tiene 2 dígitos. Pero es interesante, este tema es interesante. Es interesante porque esto de ahí es que tú vas viendo quién publica y quién no. O cuánto publica uno, cuánto publica el otro. Bueno, agradecemos mucho a Ángela por venir a darnos sus conocimientos sobre el ISBN y el aspecto legal de los libros. Y bueno, también solamente queda decir que cualquier información adicional se puede solicitar al escribir al correo cenal.isbnvenezuela@gmail.com cenal.isbnvenezuela@gmail.com. Sí, allí me pueden hacer cualquier tipo de preguntas, sobre todo con la parte de la práctica, que sería ya otro taller aparte, porque el sistema es en línea, se hace toda la solicitud a través de internet y luego se envían los requisitos por el correo electrónico. Y allí es que se hace la revisión, si lleva ISBN, si no lleva ISBN, estar pendiente qué solicitudes están entrando y cuáles son las que hay que aprobar o no. Muchísimas gracias, Ángela, y bueno, nos vemos entonces en el taller de elaboración del libro. Gracias.